Chicos, buenas tardes. Vamos a hacer la teoría, les voy a explicar la teoría de reducción al primer cuadrante, para aquellos que no hayan entendido. Vayamos y pensemos, como siempre les he dicho, reducción al primer cuadrante. ¿Qué reducimos realmente? ¿Verdad? Acá, ¿qué nos dice? Cuadrante, ¿verdad? ¿Qué reducimos? Ángulos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener acá 4 cuadrantes, del cual nosotros tenemos acá nuestro primer cuadrante. Este es el primer cuadrante, que va de qué ángulo a qué ángulo va el primer cuadrante. Va de 0 grados hasta los 90 grados, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos a su lado? Tenemos el segundo cuadrante. Este cuadrante va de 90 hasta 180 grados. Tenemos el tercer cuadrante. Este va de 180 más 90 grados, que vendrían a ser los 270 grados. Y tenemos el cuarto cuadrante, que va de los 270 hasta los 360 grados, que es igual a 0 grados, ¿verdad? Es una vuelta completa. Entonces, nosotros tenemos las razones trigonométricas. Vaya a decir que una razón trigonométrica, que es, comencemos, de un triángulo, porque las razones trigonométricas nacen de un triángulo, ¿verdad? Tenemos este triángulo. Vamos a ponerle que sea un triángulo rectángulo. Tiene lados A, B y C. Ahora tiene un ángulo alfa, vamos a ponerle. Miren, ¿qué pasaría si a este triángulo yo le voy a poner, miren, la misma altura? Digamos que el lado A no va a cambiar, ¿verdad? No va a cambiar. Pero luego que C, miren, C se hace mucho más largo, ¿ok? Estoy cambiando C. Entonces, ¿qué va a pasar con B? También va a cambiar, ¿verdad? Y entonces este ángulo se va a hacer mucho más pequeño. ¿O me equivoco? Este ángulo, que ya no va a ser alfa, va a ser beta, va a ser mucho más pequeño, ¿verdad? Este ángulo C, vamos a llamarle C' porque lo estoy variando. Y si varío uno de ellos, va a tener que variar definitivamente, en este caso la hipotenusa, ¿verdad? Porque ya son valores diferentes. Ahora, ¿qué pasaría? Miren, el ángulo, en este caso, se hace más pequeño, ¿verdad? Beta es más pequeño, o tiende a qué número, o tiende a ser 0, por así decirlo, ¿no? Ahora, nosotros tenemos, si C, hacemos C, si C lo hacemos mucho más pequeñito, vayámonos al extremo. Digamos que acá está nuestro C. Miren, casi la hipotenusa, ¿cómo va a ser? Va a ser más abierta, ¿verdad? Que esta. Entonces, yo estoy variando acá C', y estoy variando B'. Pero el cateto, o el lado A, va a ser constante. Va a variar 1, 2, 3. No podemos hacer eso. Solamente estoy manteniendo constante un lado, ¿verdad? Ya, listo. Hasta acá estamos bien. Entonces, nosotros decimos una razón, simplemente definamos que es una razón. Todavía no nos metamos con razones trigonométricas. Una razón viene a ser lo siguiente, miren. Yo tengo 4 medios. Aquí es igual, vamos a ponerle a la izquierda. Aquí es igual a 2, ¿verdad? Todos sabemos que es 2. Una razón, simplemente una razón, es que cuando yo voy a variar tanto el numerador como el denominador, ¿verdad?
Si a este yo le multiplico por 4, vendría a ser 16. Si al denominador yo le multiplico por 4, viene a ser 2 por 4, 8. Entonces nosotros decimos 16 entre 8 viene a ser 2. Ahora, si yo tomo 4 por 10, 40, ¿verdad? Se me ocurre eso. Entre 20 por 10 va a ser 20. Perdón, 2 por 10 va a ser 20. Entonces tenemos 40 entre 20 va a ser 2. Eso es una razón. Miren, tengo que variar tanto el numerador como el denominador. ¿Ok? Eso es una razón. Ya sabemos que es una razón. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuántos lados creen que tengo que variar para que yo tenga una razón trigonométrica? ¿Verdad? Que nace de un triángulo. Y un triángulo, en este caso, un triángulo rectángulo. ¿Cuántos lados tengo que variar? 2 necesariamente, ¿verdad? Si cambio A, cambio C. Y si cambio C, va a tener que cambiar B. Pero imagínense, miren. Yo tengo acá A, el lado A. Vamos a ponerle más X. A ver, vamos a ponerlo mejor. Voy a borrar esto. Tenemos el lado A más X. Acá tengo el lado C más X, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el lado B o la hipotenusa? Va a ser B más X, ¿verdad? Se mantiene constante. ¿Qué se va a mantener constante? Alfa. ¿Por qué? Porque, miren, estoy a la par, estoy agrandando los dos, ¿verdad? Estoy alargando la misma distancia. Entonces yo voy a tener la misma hipotenusa, ¿verdad? Bueno, en relación a lo que yo estoy agrandando, ¿verdad? Entonces, ¿qué se va a mantener? Siempre el ángulo. Eso es lo que deseamos para que sea una razón. Necesitamos que el ángulo sea constante. Ya, teniendo, miren, ya tenemos que es una razón, bueno, de un triángulo que no es una razón trigonométrica. Vamos a sacar las razones. ¿Qué es una razón? Es una división, ¿verdad? Listo. Entonces tenemos A entre B, se me ocurre. Luego tenemos A entre C, también se me ocurre. Otra razón trigonométrica. Otra razón que tengamos acá. Ya lo hicimos con A. Ahora B entre C, ¿verdad? Luego tenemos B entre A. B entre C, A entre B, B entre C, tenemos B entre A y tenemos, ya listo. Hasta ahora tenemos 4, ¿verdad? 4 razones trigonométricas. Ahora tenemos C entre A y C entre B. Ustedes me dirán, ya está todo. A entre B y A entre C. A entre B y A entre C, ya listo. No puede hacer más con A. Con B, B entre A y B entre C. B entre A y B entre C. C entre A y C entre B. C entre A y C entre B, ya listo. Ustedes me dirán, A entre A no es una razón trigonométrica porque yo no estoy comparando dos valores diferentes, ¿verdad? Acá que estoy comparando dos valores diferentes, acá dos valores diferentes, acá también. Si yo divido A entre A, no es una razón trigonométrica porque es 1 y no estoy comparando dos valores diferentes. En este caso yo tendría que comparar A con C, A con B. Listo. Entonces, ¿para qué es esto? Miren, ¿por qué hice esto? Para que sepan de dónde nace el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante, ¿verdad? ¿Cuántas razones trigonométricas tenemos? Tenemos seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa y tenemos sus inversas, ¿verdad? Que vienen a ser la cotangente, la cosecante y la secante, ¿verdad? Entonces tenemos, nosotros ¿cómo definimos el seno? El seno es el cateto opuesto acá. A ver, no tengo espacio, pero acá pegadito lo ponemos.
el seno del ángulo alfa, nos tenemos que referir a un ángulo, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Yo sé que muchos de nosotros nos confundimos en decir quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. El cateto opuesto es el que está, póngalo así, miren, para que no se equivoquen, agarran el opuesto, es el lado que está, miren, según la flechita, yo siempre les enseño así, agarro el ángulo con quien estoy trabajando, ¿verdad? El opuesto, el lado opuesto vendría a ser A, ¿verdad? Y la hipotenusa vendría a ser B. ¿Estamos bien? Porque estos dos son los catetos que están adyacentes al ángulo de 90 grados. Entonces tenemos A entre B viene a ser el seno de beta, el seno de alfa, ¿verdad? Busco A entre B. Este es igual al seno de alfa. Ahora, ¿qué pasaría si este no fuera el ángulo? Bueno, tenemos dos ángulos, digamos. Beta, alfa y beta, que siempre vamos a tener eso. ¿Cuál sería el seno de beta? Vendría a ser, trazamos la flechita al ángulo opuesto, mire, al lado opuesto, perdón. Sería C, ¿verdad? C entre la hipotenusa, que lo tenemos acá, que sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa, no estamos variando nada. Sería C entre B, en el caso que fuera el seno de beta, ¿verdad? Pero estamos trabajando exclusivamente ahora con alfa. Ahora tenemos, viene el coseno que es igual, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad? Entonces yo tengo cateto opuesto, perdón, cateto adyacente, según el ángulo, es el lado que se encuentra al lado adyacente, al lado que vendría a ser C, entre la hipotenusa que vendría a ser B. Entonces yo busco C entre B, lo tenemos acá. Este viene a ser igual a coseno del ángulo. Ahora nosotros sabemos que existe también la tangente. Si nosotros sabemos estas tres razones trigonométricas, las otras tres es mucho más fácil de acordarse, porque tenemos el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, pero estamos hablando del ángulo. Agarramos el ángulo. El cateto opuesto dijimos que era A, ¿verdad? A sobre C. ¿Por qué sobre C? Porque está al lado. Bueno, tómenlo así, cateto al lado, ya. Cateto al lado del ángulo, ¿verdad? Tenemos A sobre C. A sobre C, busco A sobre C. Este es igual a la tangente del ángulo. Ahora, si yo hablo, miren, si yo hablo de sus inversas, ¿cuál sería la inversa de A sobre C? La inversa sería C sobre A, ¿verdad? Que tenemos acá. Si A sobre C es la tangente, solamente le vamos a aumentar, o sea, solamente lo vamos a invertir. La inversa de tangente vendría a ser cotangente de alfa. Ahora, si yo tengo acá el seno, viene a ser la cosecante, ¿verdad? Que vendría a ser B sobre A, que tenemos acá. La cosecante de alfa. Ahora tenemos el coseno, acá. Tenemos C sobre B. La inversa vendría a ser la secante. De C sobre B sobre C, que vendría a ser la secante. Entonces, de acá nacen las razones trigonométricas, ¿verdad? De estos tres ángulos. De estos tres, bueno, de un triángulo rectángulo, de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ahora, miren, hay otra cosa interesante. Voy a borrar todo esto. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué pasa con este triángulo rectángulo? Miren, ¿para qué tipos de ángulos yo trabajo? O sea, yo puedo trabajar con infinidad de ángulos, ¿verdad? Pero justamente nosotros sabemos que existe el teorema de Pitágoras. Digamos que si este ángulo, por así decirlo, vale 45 grados, ¿cuánto va a valer el otro? Por ende va a valer 45, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sumatoria interna de los ángulos, la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo siempre miden
180 grados, sea o no sea un triángulo rectángulo. En este caso tenemos el triángulo rectángulo. Debe medir 180 grados, menos 90, se supone que estos dos ángulos deben medir 90. Si ya tengo uno que es 45, el otro debe medir 45 porque suman 90. Ok. Ahora, nosotros tenemos el teorema de Pitágoras. Tenemos esto. No sé, esto vale 2K. ¿Cuánto debería valer este lado? Debería valer 2K. Porque si yo tengo dos ángulos iguales, yo tengo que tener dos lados iguales, ¿verdad? Principios de trigonometría. Si tengo dos ángulos iguales, dos lados iguales, entonces yo puedo hallar, según el teorema de Pitágoras, puedo hallar el valor de la hipotenusa. Todos sabemos hallar el valor de la hipotenusa. Sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual, vamos a ponerle 2 simplemente, ¿ok? Va a ser 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿verdad? Entonces tenemos, ¿qué tenemos acá? Tenemos la hipotenusa al cuadrado es igual a 2 por 2, 4, más 2 por 2, 4, ¿verdad? Entonces vamos a tener, la hipotenusa al cuadrado va a ser 4 más 4, 8. Estamos bien. Ahora, la 2, bueno, esto se supone que está como ecuánime, va a pasar como raíz, ¿verdad? ¿Raíz de quién? Raíz de 8. Ahora, la hipotenusa, yo les digo que es 2 por 2 por 2. ¿Estamos bien? Porque es 2 por 2, 4 por 2, 8. Listo, estamos bien. H va a ser igual a 2 raíz de 2. Dos números multiplicados, o puede ser 2 por 4, ¿verdad? 2 por 4, listo. ¿Pero para qué hago esto? Para que yo pueda tener raíz de 4 por raíz de 4, bueno, esto vendría a ser de esta manera. Raíz de 2, leyes de radicaciones, ¿no? Raíz de 4, es una multiplicación, se pueden separar. Entonces yo puedo tener raíz de 4, 2 por raíz de 2. Entonces la hipotenusa, que viene a ser esto, ¿cuánto vale? 2 raíz de 2. Yo puedo hacer lo siguiente. He dicho que puedo multiplicar k veces, ya voy a poner k, ¿vale? Yo puedo multiplicar k veces siempre y cuando un ángulo, ¿verdad? Si yo multiplico por 2 y se supone que tengo que multiplicar también el otro cateto por 2, entonces la hipotenusa, ¿cuánto va a crecer? También va a crecer 2. Y si yo divido entre 2 cada cateto, también la hipotenusa va a dividirse entre 2. Entonces yo puedo hacer esto. ¿Qué nace ahí? Una razón trigonométrica, ¿verdad? Que todos nosotros sabemos que es k, o 1 raíz de 2, ¿verdad? Eso lo sabemos de antemano. Ahora, acá, yo les dije, y sí les dije que acá la hipotenusa debería tomar dos valores, ¿verdad? Debería tomar más y debería tomar menos 2 raíz de 2, ¿verdad? Porque esto elevado al cuadrado igual me sale raíz de 8, ¿verdad? Perdón, esto me va a salir al cuadrado, me va a salir 8. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tomo yo el positivo y no tomo el negativo? Porque estamos hablando de distancias, ¿verdad? No estamos, una distancia es positiva, ¿verdad? Ya sea recorra a la, otra cosa es que recorra a la derecha y otra cosa es que recorra a la izquierda. Ahora, ya sabemos de dónde nacen las razones trigonométricas, ya sabemos que es una razón, sabemos que hay 4 cuadrantes. Bueno, sabemos, ahorita voy a explicarles bien, les voy a dar las 3 razones, o los 3 triángulos rectángulos con los que siempre vamos a trabajar. ¿Ok? Voy a borrar esto. Listo.
Siguiendo con la teoría de reducción al primer cuadrante. Tenemos 4 cuadrantes. El primero va de 0 a 90, el segundo de 90 a 180, el tercero de 180 a 270, el cuarto de 270 a 360. Eso lo sabemos. Las razones trigonométricas tienen signos, ¿ok? Todas las razones trigonométricas, en este caso, en el primer cuadrante, ¿cómo van a ser? Todas van a ser positivas. Ustedes mismos pueden ver en sus calculadoras. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, de cualquier ángulo que vaya hasta los 90 grados. Siempre va a salir positivo. En el caso, en el segundo cuadrante, solamente son positivas los ángulos, las razones trigonométricas del seno y la cosecante de alfa, ¿verdad? Bueno, se habla de alfa porque se habla de un ángulo. Acá está. Ahora estamos en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, las que son positivas, las razones que son positivas son la tangente del ángulo y la cotangente del ángulo. ¿Listo? Y en el cuarto cuadrante va a ser positivas solamente el coseno del ángulo y la secante del ángulo. Listo. Hasta ahí estamos bien. Sabemos todos esto. Ahora, ¿qué pasa si me dicen a mí, hállame la razón trigonométrica o hállame, digamos, la tangente de 220, por ejemplo, o 225? Fácil. La tangente de 225 viene a ser 1, ¿verdad? Así, a simple vista. Hay que tener las matemáticas acá, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo saqué tan rápido? 220, ¿en qué cuadrante está? 0, 90, ¿verdad? 180. Hemos dicho 220. Está entre 180 y 270. 220. Entonces va a ser positivo. La tangente de 225 es igual a la tangente de 45. Ahora, la tangente de 45 es igual a 1. ¿Por qué? Porque, ya, les voy a decir, porque el seno, la tangente es igual al seno sobre coseno, ¿verdad? Si nosotros tenemos el seno, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, sobre el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Elimino las hipotenusas, me queda el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y nosotros sabemos que el cateto opuesto del grado 45, que le hemos hecho hace un momento, es 1. Y el cateto adyacente es 1. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto va a ser su tangente? Va a ser 1. 1 entre 1, 1. Ok. Entonces yo voy a tener las razones trigonométricas, ¿verdad? Definidas de la siguiente manera. Tenemos dos formas. Hay dos casos. Tengo la razón trigonométrica de un ángulo, ¿verdad? O sea, le llamo razón trigonométrica seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, ¿verdad? De un ángulo cualquiera que vaya desde 0 hasta el infinito. Pero en este caso vamos a hablar de 0 hasta 360 grados. Tenemos razón trigonométrica de alfa. Vamos a tener, como les dije, acá vamos a poner el inciso A, cambio. ¿Qué voy a cambiar? Escúchenme. ¿Qué voy a cambiar? Eso es lo interesante. Tenemos cuando nosotros cambiamos, al cambio, yo voy a trabajar con ángulos de 90 y 270 grados. ¿Ok? Entonces coloco 90 más alfa, 90 menos alfa, 270 más alfa y 270 menos alfa. Acá, vamos a escribir acá. Esto va a ser igual a ¿qué? Vamos a tener la razón trigonométrica más menos.
Yo no sé. Yo no sé si es positivo o negativo. Eso de quién depende de este ángulo. Ahorita le voy a tomar un ejemplo. Ahora, voy a cambiar. Si yo tengo, miren, cambio. Le voy a aumentar o le voy a quitar la palabra co. ¿Por qué? Porque existe cosecante, existe coseno, existe la cotangente, ¿verdad? Listo. Tenemos esto. Coseno. ¿De quién? Le pongo o le quito la letra co. ¿De quién? A la razón trigonométrica. A la razón trigonométrica. A la razón trigonométrica de dicho ángulo. Simple. Entonces, yo me invento un ejercicio. Por ejemplo, tengo razón trigonométrica. Se me ocurre, vamos a cambiar el coseno de, a ver, de 120. El coseno de 120. Aquí es igual. Nosotros decidimos si cambiamos o no cambiamos, ¿ok? En este caso le voy a tomar el ejemplo de que cambio. Hemos dicho que yo le voy a quitar o le voy a poner co, ¿verdad? Tenemos, miren, co, se, no. Si yo le pongo, sería no inteligente, por así decirlo, poner la palabra o anteponer coseno. No existe eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Le quito. Entonces, ¿qué me quedaría? El seno. ¿Ya? Hasta acá está muy bien. Esto va a ser igual al seno de quién? Agarramos, 120. Está en el segundo cuadrante, ¿verdad? ¿Con quién estamos trabajando? Acá, para que nosotros sepamos que es positivo o negativo, estamos trabajando en 120. Listo. Acá, en el segundo cuadrante. ¿Quiénes son positivos? Solamente la función seno y la función cosecante. Entonces, ¿cómo es coseno? Perdón, acá, negativo. Negativo. Ahora, ya les he explicado que vamos a cambiar. Tenemos 120. ¿Cuánto es 120? 120 más 90 nos da 210, ¿verdad? Y eso está en el tercer cuadrante. Nosotros queremos reducir exclusivamente acá, en el primer cuadrante. Por eso se llama reducción al primer cuadrante, acá, para que podamos trabajar con ángulos agudos. Ahora, si yo 90 menos 120, ¿puedo hacer eso? Claro que sí puedo hacer eso. Porque ya sea el ángulo menos, bueno, 90 menos el ángulo, o este ángulo menos 90. Es lo mismo. ¿Ok? Puede ir adelante o puede ir atrás. En realidad así está escrito en la teoría, pero puede ser este ángulo menos los 90 grados, que vendría a ser ¿cuánto? 30, ¿verdad? 90 menos, tenemos 90, 120 menos 90, 30. Ahora, si yo sumo 120 más 270, me da 390, ¿verdad? 390. Se supone que quedó acá 360 y para que sea 90, o sea, 390, le he tenido que sumar 30, ¿verdad? Es lo mismo. Por eso le digo que es lo mismo, ¿no? Acá no tenemos que ser tan estrictos en una simple reducción al primer cuadrante. Ahora tenemos 270 menos 120, viene a ser 150. Ahí sí ya no puedo hacer nada porque estaría en el segundo cuadrante, ¿verdad? Listo. A la vez, esto aquí va a ser igual. Bueno, hablemos de cosas más interesantes, ¿no? No solamente hablemos de lo que es solamente reducción al primer cuadrante. Como se dan cuenta, yo les estoy explicando hasta de qué es una razón, cosa que no sabíamos, ¿verdad? Teníamos seno de 30. ¿A qué es igual el seno de 30? Se supone que va a ser igual a del seno, coseno, a su correlativo, ¿no? Coseno. ¿De quién? Menos coseno de 60 grados, ¿verdad? A su correlativo, seno,
coseno, nuevamente el coseno de 30 y de 60. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos suman 90 grados, ¿verdad? Bueno, eso ya lo veremos en otro tema. Pero lo que sabemos ahorita es el seno de 30. Bueno. Ahora, el seno de 30, ahora les voy a explicar. Tenemos, miren, este triángulo. Acá vamos a ponerle 30, 60, y se supone que este mide 90 grados, porque son triángulos rectángulos, ¿verdad? Tenemos la relación de 1, 2 en hipotenusa y raíz de 3. ¿Por qué pongo en ese orden? Vamos a tomar que raíz de 3 es igual a 1.7. ¿Quién es el ángulo menor? 30, ¿verdad? ¿Y quién es el lado menor? Entre 1, 2 y raíz de 3, que es una relación, viene a ser 1. El ángulo opuesto de 30, miren, viene 1. El ángulo opuesto de 60, porque ¿quién de los dos es el mayor? Ya, por así decirlo, 90 grados, ¿verdad? Que está acá. Si este es 1, raíz de 3 es igual a 1.7, y 2, ¿quién es el mayor? Es 2, entonces va al lado opuesto. Al lado opuesto del ángulo mayor. Miren. Bueno, y queda que es el ángulo intermedio, que vendría a ser 60, y esta medida viene a ser la medida intermedia también, ¿verdad? Entre 1 y 2 es 1.7, que viene a ser raíz de 3. Ahora yo tengo menos, colocamos el menos, acá, bueno, acá abajo lo voy a hacer, menos seno de 30, este es solamente un ejemplo. El seno de 30, acá está. Hemos dicho que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuánto es el cateto opuesto? 1. ¿Por qué? Agarramos 30, porque estamos trabajando con 30, le trazamos una flecha, por así decirlo, para que sepamos cuál es el cateto opuesto, ¿verdad? Es 1. Y la hipotenusa es la que está opuesta al ángulo de 90 grados. Vendría a ser menos 1 medio. Esto es igual a menos 0.5. Y esto podemos hacerlo en la calculadora, que nos debe salir menos 0.5. ¿Ok? Ahora tenemos la otra razón, que vendría a ser el inciso B. Tenemos la razón trigonométrica. ¿De quién? De un ángulo alfa. Yo no sé quién es ese ángulo. Ahora vamos a poner, ¿quiero cambiar? No quiero cambiar. Nosotros decidimos, no cambio. ¿Ok? Ya vamos a poner el no cambio. ¿Con quién trabajamos al no cambio? 180 y 360. Bueno, acá lo vamos a poner igual que acá. Miren, teóricamente sería 180 menos alfa, 180 más alfa, 360 menos alfa y 360 más alfa. Pero, si nosotros nos ponemos a pensar, tenemos 180 menos alfa. Estoy acá. 180 menos alfa viene a ser, digamos que nos bote al segundo cuadrante. Igual acá, nos va a botar, digamos, en el tercer cuadrante. Tenemos 360 menos alfa, o sea, tenemos este. Si nos va a botar un ángulo agudo, por ejemplo, nos va a botar al cuarto cuadrante. Pero sería insulso hablar de 360 más alfa. O sea, 360 más alfa. Nos va a regresar de nuevo al primer cuadrante, porque no, es por eso que no se le toma. Solamente 360 más alfa, ¿ok? Ahora, nosotros teníamos que el coseno, en el ejemplo anterior, coseno de 120 nos ha salido menos 1 medio, ¿verdad? Listo. Ahora vamos a ponerle al no cambio. Esto va a ser igual a ¿quién? Más menos. Ya no le voy a poner o le voy a quitar el correlativo. Simplemente la razón trigonométrica de dicho ángulo. Veamos un ejemplo. El coseno de 120. El primero le cambiamos, ¿verdad? Le quitamos su correlativo, que viene a ser seno. Ya hemos dicho por qué.
coseno, le quitamos la co, queda seno. Ahora, lo que vamos a hacer acá es no cambiarlo. Al no cambiarlo, primero tenemos es negativo positivo, ¿verdad? Como les dije, estábamos trabajando con 120. 120 está entre 90 y 180. Esto quiere decir que está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante el coseno es negativo. Solamente son positivos el seno y la cosecante, ¿verdad? Entonces nosotros colocamos menos. No. Voy a ponerlo acá abajo. Menos. No voy a cambiar el ángulo. La razón trigonométrica no la voy a cambiar. Entonces voy a tener coseno, ¿verdad? Ahora, solamente voy a trabajar con estas dos, con este inciso B. Entonces voy a tener 180 menos el ángulo, que vendría a ser 120, va a ser menos coseno de 60, ¿verdad? Y se acuerdan que yo les dije en el ejercicio anterior que si este seno de 30 es igual a, su correlativo es coseno de 60, ¿verdad? Y acá ya nos damos cuenta que sí en realidad es. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos suman 90 grados. Simplemente por eso, y estás con su relativo, con su correlativo. Ok. Tenemos coseno de 60, ¿a qué es igual? Acá, igual. Tenemos el triángulo rectángulo con ángulo de 60 y 30. ¿Ok? Tenemos, ¿cuáles eran sus catetos? Era 1, 2 y raíz de 3. Siempre raíz de 3, bueno, viene a ser en el lado intermedio. Vendría a ser, tenemos acá, menos coseno de 60. No, acá tendríamos, ¿dónde estaba haciendo esto? No lo estaba haciendo. Ya, menos coseno de 60. Perdón, ya, nos queda allá coseno de 60, ¿verdad? Esto va a ser igual a coseno es el cateto pues adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad? Estamos hablando del ángulo de 60 grados. El que está cateto adyacente, el cateto al lado, que viene a ser 1 sobre 2. Este negativo permanece negativo. Entonces, bueno, acá vamos a poner menos 1 medio. Ahora, miren, menos 1 medio, menos 1 medio. Pero estamos hablando de 1 de coseno de 120, que viene a ser igual a menos seno de ¿quién? De 30. Recuerdan en el ejercicio cuando he borrado. Ahora esto va a ser igual, se los dije de antemano, que era igual a menos coseno de 60, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de correlativos y estamos hablando de que sus ángulos suman 90 grados. Bueno, voy a borrar todo esto. Voy a borrar esto. Ok, les voy a dar un pequeño repaso, ¿ok? Tenemos reducción al primer cuadrante. Si nosotros hablamos de reducción al primer cuadrante, significa que de 4 cuadrantes que tenemos, ¿verdad? Todo lo vamos a reducir solamente al cuadrante que viene de 0 a 90 grados. Solamente voy a hablar de esos ángulos. Ahora, en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas, ¿ok? En el segundo cuadrante el seno y la cosecante. En el tercer cuadrante la tangente y la cotangente. En el cuarto cuadrante el coseno y la secante. Estamos bien. Cuando yo quiero cambiar, bueno, le voy a poner y le voy a quitar su correlativo, co, a la razón trigonométrica, ¿verdad? Y voy a trabajar solamente con los ángulos 90 y 170. Miren, cambio, no cambio, ¿verdad? ¿Qué ángulos? 360 y 180, no cambio. Acá está. No cambio 180 y 360. Listo. Y lo demás es simplemente ver en qué cuadrante está el ángulo que nos dicen que debemos reducir, ¿verdad? Es decir, como hemos dicho, vemos en qué cuadrante está. Vemos qué razón trigonométrica nos están dando. Listo. Y nosotros colocamos negativo o positivo según los cuadrantes, ¿verdad? El diagrama. Este diagrama, según esto, y no tenemos que aprendernos nada más.
Bueno, ahora vamos a hacer los ejercicios de la guía.